Hoy conversaremos con Eduardo Klein, biólogo marino, investigador, profesor universitario y miembro del proyecto Fosa de Cariaco. Eduardo, hablar de Fosa de Cariaco hoy en día es hablar de un testigo del cambio climático, pero un tema que pareciera que se pone de moda en estos tiempos, es algo en lo que ustedes llevan trabajando, cuando digo ustedes, todo el proyecto Cariaco, más de 20 años. ¿Cómo inician esas investigaciones y si era la conciencia de lo que se iba a hacer ahí en torno a cambio climático? Bueno, muchas gracias, María Eugenia, por invitarme al programa. Me habrá encantado estar contigo hablando sobre este tema que es fascinante, porque, como tú lo dices, tenemos ya 20 años, cumplimos este año de trabajos ininterrumpidos en la Fosa de Cariaco, que es un espacio marino que tenemos nosotros en Venezuela, en el nororiente del país, y que yo creo que poca gente sabe que lo tenemos allí. Hace 20 años, varios investigadores se juntaron a pensar sobre cuestiones oceanográficas, preguntas científicas oceanográficas, y la Fosa de Cariaco tiene una condición muy particular que se presta para hacer ese tipo de exploraciones y experimentos. En ese caso particular, trataban de ver si efectivamente con este tema del cambio climático global que estaba surgiendo en ese momento, la Fosa de Cariaco servía como un repositorio de carbono. El carbono, el CO2 atmosférico, el dióxido de carbono, es tal vez el gas que produce el mayor efecto invernadero posible. Y la Fosa de Cariaco, con esa actividad biológica que tiene adentro, posiblemente capturaba ese CO2 y lo depositaba en el fondo de la fosa. Y allí comenzaron entonces a hacerse las investigaciones hace 20 años. Y en ese momento, pues esa era la pregunta fundamental del proyecto. A lo largo de estos 20 años esta pregunta ha cambiado y se han dado respuestas a esas y a otras muchas más preguntas, y el proyecto todavía sigue dando evidencias de que este cambio climático nos afecta a todos en el planeta y especialmente a nosotros en la zona Es decir, oriental. que hace 20 años, antes de que se pronunciaran líderes mundiales, antes de que se pronunciaran la Iglesia, en este caso el Papa recientemente, sobre la preocupación de lo que es nuestro hogar, lo que es el planeta y cómo el uso indiscriminado, entre otras cosas, de las materias primas está causando un daño terrible al planeta, y antes de que hiciera el protocolo de Kioto o el COP21 que se va a celebrar en noviembre, ya aquí había científicos venezolanos con otras universidades trabajando un tema fundamental de nuestros días, ¿no? Sí, así es. Y no solamente, y era un grupo bastante importante de personas, varias instituciones, universidades nacionales e internacionales se abocaron a trabajar en ese sitio tan especial que tenemos nosotros allí para dar respuestas científicas a esas preguntas. Yo creo que tal vez lo que se desconoce, y considero que es buena parte culpa nuestra de los científicos, es que nosotros somos muy malos comunicando nuestros resultados fuera de nuestro ambiente. Bueno, quien te está escuchando mientras habla, no suenas creíble. Eres muy bueno comunicando. Pero el problema es que nosotros nos comunicamos muy bien entre nosotros y nuestro lenguaje tan técnico es entendible por un grupo de personas que están en ese ambiente. Entonces, cuando uno trata de salir al público y decirle, mire, nuestras investigaciones son importantes para demostrar que existe cambio climático, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta bastante. Pero ¿cómo resumirías tú la explicación del fenómeno del cambio climático llevado a esa zona de nuestro mar y cómo afecta a los pobladores, a los pescadores y a la gente que vive ahí? Fíjate que esa pregunta es bien compleja porque el sistema natural, el ecosistema del planeta, del cual nosotros somos parte, y eso es importante que lo entendamos, nosotros somos parte del ecosistema, tiene relaciones muy dinámicas y muy complejas entre todos los componentes. Nosotros nos relacionamos con los peces porque los pescamos, los peces con el fitoplancton, el zooplancton, que son su alimento, estos animales con su medio ambiente natural, ese medio ambiente natural con atmósfera. Entonces son dinámicas extremadamente complejas. Pero evidencias tan sencillas como el aumento de temperatura, por ejemplo, en la superficie del mar, son cosas que se han demostrado en Cariaco, que a lo largo de estos 20 años la temperatura ha subido por lo menos 1 grado centígrado. Y eso pensamos nosotros, estamos casi convencidos de que es producto del calentamiento que sufre la Tierra, la atmósfera de la Tierra en general. Porque el cambio climático no es eso, no es otra cosa que esos cambios, esos pequeños cambios que van ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y uno de esos es el aumento de la temperatura. Casi todo el mundo asocia cambio climático con aumento de la temperatura, con calores, con sequías. Con fríos intensos. Con fríos intensos, depende del lugar del planeta donde estemos. Y en el mar, uno de los reflejos, uno de los indicadores más evidentes es el aumento de esa temperatura. Entonces, en Cariaco se ha evidenciado a lo largo de esos 20 años de registros casi continuos durante mes a mes
que va la embarcación, el buque Hermanos Ginés a la fosa de Cariaco, de la Fundación La Salle. De la Fundación La Salle, a tomar esos registros de temperatura, ha evidenciado que efectivamente en esa historia temporal ha habido un aumento, cosa que si no lo hubiéramos hecho antes no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Cariaco, ¿qué significa en este momento para el mundo de la investigación y para el mundo de los ciudadanos comunes? Mira, el Cariaco ha sido reconocido a nivel mundial en varias oportunidades. La comunidad científica reconoce a Cariaco como un sitio muy especial en el planeta, porque como habíamos conversado en otras oportunidades, es una zona que no tiene oxígeno en el fondo permanentemente. Eso es muy raro, eso es absolutamente extraño en el planeta que ocurra. Es una fosa, es un hundimiento muy cercano a la costa, que tampoco es muy común, si bien no es muy profundo, 1500 metros de profundidad, hay otras que son muchísimo más profundas que Cariaco. Y han venido muchísimos científicos de muchas universidades, de muchos países a investigar en Cariaco por esa condición especial que tiene. Entonces, desde el punto de vista científico natural, es una zona reconocida mundialmente. ¿Qué otras zonas hay similares o donde se hagan estudios similares? El Mar Negro entre Europa y Asia es un sitio que tiene una anoxia permanente y es famoso porque en su fondo se mantienen pecios o barcos hundidos prácticamente inalterados porque no hay esa actividad biológica que la degrade. Es un sitio comparativamente similar con Cariaco, pero en el resto del mundo prácticamente no hay otros sitios, ¿no? ¿En América Latina hay estudios similares o que hayan seguido lo que se hace en Cariaco? Sí, fíjate que hoy en día existe una red que se llama la Red Antares, que recién se ha conformado hace unos 5 años atrás aproximadamente, que trata de involucrar a los países de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, en estudios similares y usando Cariaco como modelo. ¿Qué es lo que queremos? Que nosotros tengamos esos registros, esas series temporales, no solamente en el Mar Caribe, sino que lo tengamos alrededor de Sudamérica, en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, y eso te da una visión mucho más integral de lo que está pasando en el planeta, en el océano, y lo puedes asociar directamente con cambios climáticos a escalas mucho más grandes, mucho más amplias, ¿no? De pronto, a lo mejor lo que estoy diciendo no aplica, no tiene nada que ver, pero uno pareciera que ve que el Mar Caribe es mucho más tranquilo en cuanto a movimientos tectónicos de lo que puede ser el Pacífico. Eso también incide en los estudios, en el mar. Depende de lo que estés estudiando, ¿no? La tectónica de las placas varía dependiendo de la localidad. Sí, efectivamente el Pacífico es mucho más dinámico que el Caribe. En el Caribe hay unos movimientos de placas entre las Antillas y la placa de Sudamérica que generan, por ejemplo, los terremotos que nosotros sufrimos aquí en Venezuela cada cierto tiempo. Y los oceanógrafos geólogos son los que se interesan por ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que se encontró en Cariaco y que se descubrió es que cuando hubo el terremoto de Cariaco hace algunos años atrás, hubo un alud, un derrumbe submarino que fue hacia la fosa. Imagínate un derrumbe en una montaña igualito pero submarino. Y gracias a que estaban esas trampas de sedimento ubicadas a diferentes profundidades en Cariaco, se logró detectar ese torbellino de sedimentos que bajó a la fosa. Tú dices, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, uno mide y detecta que esos fenómenos que uno suponía extraños o que en principio podía pensar que ocurrían en el océano, los medimos y demostramos que efectivamente es cierto. Y eso ha sido un gran hallazgo en la fosa de Cariaco reconocido a nivel internacional. Entonces sí, la tectónica tiene mucho que ver, pero la fosa de Cariaco es un sistema muy dinámico desde el punto de vista también en la superficie del agua. Y los pescadores de toda esa parte norte de Venezuela y en especial los de Cariaco, ¿sienten que su hábitat natural y su medio de trabajo, que la materia prima es el pescado, ha cambiado? Sí, definitivamente, ellos lo dicen. De hecho, tenemos evidencias de que, por ejemplo, la pesca de la sardina, un recurso fundamental alimenticio para nosotros en Venezuela, antes del 2005 era un recurso común en los supermercados, en los abastos. Uno iba a conseguir sardinas por todos lados, diferentes marcas. Hoy en día se da cuenta uno que no hay, a veces hasta consigue sardinas importadas. Y básicamente después del año 2005 hubo un fenómeno alrededor, en el sistema de la fosa de Cariaco, donde la cantidad de alimento para la sardina disminuyó significativamente. Debido a la falta de una decisión oportuna en ese momento, se siguió pescando sardina tal como se venía pescando tradicionalmente. Entonces, claro, si tú tienes menos sardina porque tienes menos alimento en el océano y la pescas con igual intensidad, pues las poblaciones de ese animal disminuyen considerablemente. Van cambiando. Y hoy en día estamos sufriendo esa consecuencia que bajamos de cientos de miles de toneladas a unas pocas decenas de toneladas de sardina por año. Esa es una manera tangible
no abstracta, de poderle explicar a la gente y de uno poderlo entender como ciudadano común, no experto en la materia, cómo nos afecta el cambio climático, porque uno habla de cambio climático y la gente siente, bueno, pero eso puede pasar dentro de 3.000 años, o 2.000 años, o 500 años, y no necesariamente hay la conciencia de que es un fenómeno que está aquí, que ya es indetenible, que lo único que podemos hacer probablemente como ciudadanos es entenderlo para adaptarnos y para colaborar cada quien desde nuestro espacio con el tema, para hacer el planeta un poco más autosustentable. Pero fíjate que tú tienes razón en el sentido de la percepción, porque el cambio climático, los cambios que ocurren son lentos. Claro. Son geológicamente, digamos, en la historia de la Tierra de cientos de miles de años, millones de años, son cambios que sí son muy rápidos, pero dentro del espacio temporal de la vida de un ser humano, vamos a hablar 80, 90, 100 años, vamos a poner 100 años, son cambios muy lentos. Y la mayoría de la gente dice que se ocupen mis hijos o mis nietos, no es mi problema. Así es, pero entonces fíjate, en el momento en que tú comienzas a entender que efectivamente esos pequeños cambios van a generar en el futuro cambios mayores, tú deberías empezar a tomar las decisiones oportunas en el momento correcto para poder manejar esa situación a futuro. El caso, te vuelvo, de la pescaría de la sardina. Si nosotros hubiéramos podido interpretar bien, o los tomadores de decisiones hubieran analizado la situación y dicen, bueno, señores, es que el año que viene no va a haber sardina, vamos a imponer una reducción de la pesca de la sardina. Claro, reglamentarla. Considerando todas las implicaciones que eso tiene, porque tú no le puedes decir a un pescador que deje de pescar, porque ese es su sustento. Sí. Pero de alguna manera entender y tomar una decisión mejor informada. Mejor informada en el sentido de que tú sabes que la situación no va a ser igual, que la situación está cambiando y que si no tomamos las acciones correctas en este momento se nos puede poner la cosa peor. Claro, un ciudadano común, o yo puedo decir, bueno, ¿cómo es mi manera de contribuir? Cuidar el tema de las luces, del agua, del uso de los vehículos, automotores, pero las grandes decisiones tienen que ser tomadas por los estados, por los multilaterales y sobre todo por las grandes empresas que son las que están generando los verdaderos cambios y las contaminaciones mundiales. Definitivamente, y lo que sí se sabe que efectivamente la producción de la quema de estos combustibles fósiles, la gasolina, el uso de los vehículos, las industrias que queman carbón, están aumentando la concentración de dióxido de carbono. Tenemos que ir a otro tipo de combustible. De economía, de una economía distinta, que eso no va a ser un cambio de hoy para mañana, pero hay que empezar a hacerlo. Los estados tienen que reglamentar, para empezar por ahí, para que los ciudadanos que no lo hacen de una manera voluntaria, pues también se ocupen, ¿no? Y tienen que, yo pienso que hay una concepción que se tiene que formar, que nosotros somos parte del ambiente y eso es fundamental. El Papa dijo lo más simple y lo más contundente. El Papa Francisco cuando dijo, esta es nuestra casa, es el único hogar que tenemos. Y es verdad, lo tenemos que cuidar. Pero más importante que eso es que nosotros somos parte de esa casa, nosotros somos una columna, nosotros somos un pilar de esa casa, como son todas las demás especies que habitan en el planeta. Y como tal interactuamos con ellos. Nosotros tenemos la facilidad de alterar las cosas muy rápidamente y, valga la redundancia, muy fácilmente, cosa que no hacen otras especies, por lo tanto tenemos que tener más cuidado. Pero si tú entiendes, y la gente entiende, el ciudadano común, el presidente de un estado, el presidente de una multinacional entiende que nosotros somos parte del sistema, yo creo que ya por ahí tenemos un paso ganado. Así como pienso que a los niños se les debe dar desde edad muy temprana, de manera obligada, una materia que sea programación, para insertarlos desde muy pequeño al mundo de la tecnología, sobre todo en educación básica, en los primeros años y de manera obligada, además, para que no haya una diferenciación social entre unos niños y otros. También creo que el tema medio ambiente y ecología debería ser una materia obligada desde los primeros años. Definitivamente, así tiene que ser. Como yo te reitero, es importante que nosotros asimilemos el hecho de que nosotros somos parte de este planeta, nosotros somos parte de este ecosistema, este sistema ecológico en el cual vivimos. ¿Qué es lo mejor que tiene el mar de Venezuela? Oye, su gente, ¿vale? Su gente. Yo creo que sí, yo creo que los pescadores y la gente que usa las costas de Venezuela son extraordinarios, ¿no? Son unas personas muy sencillas, muy humildes, muy carismáticas. Contamos además con bellezas escénicas de playa inigualables. El mar Caribe, evidentemente, con su temperatura del agua es un paraíso increíble. El color difiere de un lado a otro y de hecho el color del oriente es distinto al color de occidente.
Y es un sistema, nosotros gozamos de una bondad muy interesante que no tienen otros países del Caribe, que es unos sistemas de alta productividad, que es lo que nosotros mencionamos como la surgencia. Eso no hay en todos lados. ¿Qué es la surgencia? Mira, la surgencia es un fenómeno en el cual, por medio del cual el viento empuja el agua de la superficie. Imagínate tú que tenemos un contenedor, una bañera, y le ponemos un ventilador muy grande de un lado, soplando muy fuerte, y el agua la empuja hacia el fondo de esa bañera. Pues esa agua que está empujada hacia allá tiene que ser reemplazada por algo que viene de abajo, porque no tenemos otra agua que viene de abajo. Y esa agua que viene de abajo es fría, porque está más lejos de la superficie, se calienta más lentamente, y por otro lado está cargada de nutrientes, porque todos los procesos que pasan arriba terminan precipitando. Entonces, toda esa cantidad de materia orgánica descompuesta, animales muertos, todo eso asciende a la superficie y abona el océano. Entonces, esas son zonas de surgencia, de emergencia de agua, y por eso es que Oriente es tan rico en pesquerías, porque tiene mucho alimento que dar. El mar tiene mucho alimento que dar. Esta es la semana de Cariaco y ustedes de alguna manera, los que forman parte del proyecto, lo están celebrando con un congreso. Así es. Tenemos el evento de Cariaco en el Congreso de Venezolano de Ecología, en su 11ª edición, en Margarita ahora. Es un evento bien interesante porque reúne todos los ecólogos de Venezuela, más el público que va a tratar de buscar esas soluciones ambientales en los expertos. Y vuelvo otra vez a lo que hablamos al principio, ¿no? Que a veces nosotros somos muy complicados para darle el próximo paso a nuestros resultados. Entonces vienen empresas y vienen personas interesadas en el ambiente a resolver. Y Cariaco es un elemento, digamos, es una estrella dentro de ese programa. El día martes tenemos el simposio de Cariaco, donde se presentan los trabajos que se han hecho en los últimos 20 años, los resultados más importantes. Tenemos la proyección del eso iba hace año y medio, en una primera conversación que tuvimos, que nos abriste al mundo de lo que era Cariaco. Comenzamos a hablar de un documental que ya se hizo, que se ha transmitido un par de veces en Vale y que ha comenzado a tener una difusión nacional y esperamos que una difusión internacional en el COP21. ¿Qué significa para ustedes como equipo testigo del cambio climático la fachada de Cariacos, pero en documental? ¿Es una herramienta útil para explicarle a la gente qué significa? Absolutamente, claro que sí. Yo creo que es la manera de mostrarle a la gente esos resultados duros que tiene Cariaco, cómo se reflejan en su cotidianidad. Y qué mejor manera de hacerlo que con un documental que pueda ser visto y que está hecho y hablado en lenguaje simple y que es difundido, que además tiene una belleza artística espectacular. No es el primero que se hace de Cariaco, pero yo estoy convencido que es el mejor que se ha hecho de Cariaco. Tiene unas imágenes espectaculares. Yo creo que es un vehículo de información fundamental y como hemos hablado en otras ocasiones, el proyecto Cariaco no se conoce tan bien en Venezuela como se debería conocer. Se está comenzando a conocer. Efectivamente, pero lamentablemente se conoce más afuera que adentro y yo creo que esta es una manera de hacer de que la gente sepa que eso está allí. El conocimiento genera desarrollo, la investigación genera desarrollo, por eso yo siempre insisto que hay que mostrar lo que están haciendo nuestros científicos, nuestros investigadores, nuestros profesores, porque no solo es entregar ese conocimiento a otros, sino que además es motivar a otros a que estudien oceanografía, biología marina o cualquier otro tipo de ciencia que permita desarrollo para el país. Y fíjate que aquí hay una escena yo diría que es muy emotiva. Un estudiante dice, Cariaco es lo que yo siempre he soñado que es la oceanografía, claro. Lo que ella estudiaba en los libros, ahora ella está trabajando en el proyecto y dice, esto es lo que yo he querido hacer. Y en Cariaco nosotros vamos a estar un tiempo, al final dejaremos de estar trabajando en Cariaco y vendrán esos muchachos claro. Con esa emoción y con esas ganas de echar para adelante y de seguir investigando en el proyecto, porque esto tiene que seguir todo el tiempo posible, porque es como decimos en el documental, es el termómetro del cambio y tú tienes que estar midiendo todo el tiempo las variables que te indican el cambio para saber que cambiaron. Al termómetro del cambio climático en el Caribe, ¿qué le falta? Mira, yo creo que le falta un poco hay varias cosas que le faltan. Uno, el reconocimiento de que hay que medir las cosas, que hay que establecer este tipo de estudios, porque si tú no sabes lo que estaba pasando antes, no puedes decir si lo que estás midiendo ahorita es anómalo. Claro. Tú tienes que saber cómo eran las condiciones previas. Le falta un poco de integración a nivel regional. Si nosotros lográsemos que estos ejemplos se replicaran en diferentes sitios del Caribe, tú logras tener una visión regional mucho más amplia, porque claro. Esto es una foto de un sitio particular del oriente de Venezuela, pero el cambio climático, si bien nos afecta a todos, no nos afecta a todos por igual.
Y falta, yo creo, asociar un poco más estas mediciones oceanográficas a lo que sería los otros aspectos del ecosistema, como son los sistemas de producción pesquera, el uso de las zonas costeras y de las zonas marítimas desde el punto de vista económico, por ejemplo, turismo, recreación. Claro. Ese link, ese puente, impactos. eso falta un poquito en términos de lo que se hace, de encadenar lo que se hace en investigación científica con lo que se debe medir como el efecto del cambio climático. Ojalá se logre que algún multilateral o alguna institución del Estado pues le meta la mano a la difusión regional y a las investigaciones regionales para lograr algo mucho más amplio en el Caribe con relación a lo que significa Cariaco. Sí, y la iniciativa del proyecto Antares que habíamos conversado hace un ratito es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué universidades están involucradas? En el proyecto Cariaco están involucradas varias universidades nacionales y varias universidades internacionales. El liderazgo del proyecto lo lleva la Fundación Científica La Salle, a través de Irene Astro y Ramón Varela. Son los investigadores que han estado más tiempo tal vez en el proyecto, conjuntamente con la Universidad del Sur de la Florida, con el doctor Frank Müller. Les dicen que es el padre del Es el padre, él es venezolano, nacido y criado en Venezuela, solamente que por circunstancias trabaja y vive en Estados Unidos, pero él es un venezolano de corazón, pues. Y aparte de eso, en Venezuela está el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha trabajado la Universidad Central, la Universidad de Oriente, ha estado involucrado, la Universidad Simón Bolívar, mi universidad está involucrada también. El Instituto de Oceanografía. El Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente en Cumaná está involucrado en esto, y de universidades internacionales está la Universidad del Sur de la Florida, la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad de Nueva York, que tienen componentes muy particulares dentro del proyecto y que son un complemento fabuloso a las cosas que se hacen en el proyecto que nosotros no tenemos en este momento actual la capacidad técnica de hacer. Bueno, fíjate que para el documental vino un investigador de una de las universidades extranjeras. Él siempre viene, de hecho cada 6 meses hay una campaña grande de Cariaco, nosotros llamamos la campaña grande, donde vienen todos los investigadores de Cariaco, porque hay actividades que requieren del consenso de todo el mundo, ¿no? Si bien el barco va todos los meses, mes a mes, a la estación de Cariaco a hacer las medidas rutinarias cada 6 meses, hay una campaña mucho más grande. Y cuando hay los recursos, se hace una campaña regional, porque pensamos que si bien Cariaco es un punto en el océano, nosotros queremos abarcar un poco más el área y tenemos una serie, como una rejilla de estaciones que se van a muestrear cuando hay recursos un par de veces al año. ¿Qué es para ti la investigación? Mira, yo creo que hacer investigación científica en este caso es buscar la verdad, es buscar la explicación de las cosas. Nosotros como científicos estamos obligados a tratar de buscar la mejor explicación posible con los elementos fuertes, duros, que nos permitan a nosotros decir, mira, esto pasa, lo que estamos observando pasa porque estas son las cosas que lo están moviendo. Y eso, yo creo que esa es la investigación, es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de la explicación más factible. Nosotros usamos la palabra más parsimoniosa, la que es más fácil explicar, con los datos más sólidos posibles. Lo interesante de la investigación es que siempre está sujeta a crítica. Claro. Y nosotros toda nuestra carrera nos paramos a exponer nuestras ideas, estamos sujetos a que la gente nos bombardee con críticas, con comentarios, y de eso se trata, ese es el día a día nuestro. Yo creo que todo profesional que se precie de ser serio tiene que estar sometido permanentemente a la crítica. Pero ¿no? no solamente sometido, sino que hay que saber aceptarlas y asimilarlas y aprender de sus errores y tomar las cosas buenas y desechar las cosas que no son tan buenas. Los países que progresan tienen presente la importancia de la investigación en todas sus áreas, no solo la investigación en biología, sino la investigación en general, en medicina, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas tú que nos falta en el área de investigación? Falta justamente ese enlace entre el sistema productivo y el sistema de investigación. Han habido intentos interesantes, como esta ley de ciencia y tecnología, donde en su concepto pone la plataforma para que las industrias que requieren de conocimientos nuevos, de técnicas nuevas, de productos innovadores, los busquen en los sitios inmediatamente donde se producen, donde se originan, y se disponen de recursos para que esa interacción suceda. Si lamentablemente no está operando tal cual como fue concebida inicialmente, pero eso es una excelente idea en el cual tú tienes que definitivamente, si tú eres una empresa y estás buscando una solución, ve a buscar a la gente que te puede producir esa solución. ¿Y dónde está esa solución? En los centros de investigación. Y apoya a los centros de investigación para que desarrollen las tecnologías que tú estás interesado. El desarrollo de un país parte por el conocimiento, y el conocimiento está en sus investigadores, en sus universidades y en sus estudiantes. Así es. ¿Un valor, Eduardo, que sea fundamental para ti?
Yo creo que la tolerancia es un valor que nosotros tenemos que cultivar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, la paciencia y la perseverancia, porque en este país donde estamos viviendo una situación crítica, tal vez la crisis más dura que hemos tenido, yo creo que en la historia, porque no es una crisis económica, es una crisis moral, es una crisis ya de personas. Yo creo que hay que una crisis de valores. Hay que ser muy tolerante, hay que ser muy paciente y hay que ser muy perseverante para tratar de buscar y lograr lo que uno quiere, ¿no? Gracias, Eduardo. Un placer estar como aquí siempre, contigo. una magnífica conversación. De verdad que sí. Y bueno, te tendremos en otra oportunidad. Ojalá. Amigos, hasta el próximo programa especial.